Fe y Empresa. Historias con propósito. Con Ana Prieto. Buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más de viernes en Fe y Empresa. Estamos aquí hoy muy bien acompañados con Adriana Bonezzi. Me gusta tenerla aquí por muchos factores que seguro ustedes van a ver y van a reconocer, que es una faceta imprescindible hoy en día en los años en los que estamos viviendo. Y bueno, pues bienvenida a Fe y Empresa, Adriana. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Eres una mujer, voy a hacer una pequeña introducción para que sepan ustedes quién es Adriana. Pues es una mujer con una trayectoria impresionante, abogada, experta en relaciones institucionales, hoy directora general de marcas de restauración y además madre de familia. Familia numerosa para lo que se sabe hoy. Antes de entrar en tu carrera y en ti, me gustaría que por favor nos contaras quién eres y qué es lo que te ha llevado hasta aquí, hasta hoy, hasta ser directora. Muchísimas gracias, Ana. Pues muy buenas tardes. Encantada de estar contigo aquí y con todos tus oyentes. Para mí es un placer y una emoción también venir a un programa como el tuyo que une fe y empresa, ¿no? Algo tan necesario y a la vez tan desconocido, ¿no? Donde solo los que estamos siempre enfocados en lo profesional, pues la palabra fe no está escrita en ningún sitio, ¿no? No sé muy bien por dónde quieres que empiece porque tenemos mucho de qué hablar, pero efectivamente pues me encanta mi trabajo. En este momento dirijo Marcas de Restauración, que es la asociación empresarial de todos los restaurantes de marca. Muchos que nos miren en la web. Tenemos 53 asociados, más de 180 marcas. Esas marcas representan la gran mayoría la patronal de la restauración. Tenemos un primer convenio colectivo firmado. Y defendemos los intereses de todas ellas, ¿no? Estamos dentro de Hostelería de España y somos todas esas cadenas de restauración que ves con sus logos allí y que están súper presentes en la vida de todos nosotros. Es una asociación que llevo dirigiendo desde hace 3 años. Y es un proyecto precioso de transformación, de visibilidad y de compromiso del equipo que camina conmigo y de lo que hacemos para todas ellas. Qué pasada. Pues muchas gracias, Adriana. Bueno, como ya sabes, que te he estado comentando, me gustaría primero ahondar un poco en tu parte más personal, ¿vale? Porque a mí de manera particular siempre pongo un poco este granito, ¿no? De llevarme yo también algo que espero y deseo que haya al otro lado de la radio pues alguien que tenga pues unas características similares e intereses. Entonces me llama muchísimo la atención tu persona porque primero eres directiva, terminado en A, eres madre. Uh-huh. y has tenido una trayectoria profesional ejemplar. Entonces, bueno, a mí lo que me interesa de ti es saber cómo lo has hecho. Un poco esa es la lección que me voy a llevar de la conversación que vamos a tener tú y yo hoy. Pero bueno, primero cuéntanos toda esta trayectoria que has tenido, que es importante. Así es, y muchísimas gracias. Bueno, uno parece que cuando lo escribe en el currículum son cosas así como aisladas, ¿no? Y en el fondo son trozos de tu vida que hablábamos, cuando llegas al día de hoy te das cuenta que tienen un sentido, ¿no? Que muchas veces, y además yo creo que estamos viendo un gran cambio generacional, parece que si no tienes un trabajo durante 15 años estable, la misma mesa, la misma silla, pues eres un poco desordenado o no encajas, este tipo de cosas. Efectivamente, pues tengo 45 años, soy la mayor de 3 hermanos, 2 hermanos varones y estudié Derecho en el CEU y luego preparé Administrador Civil del Estado porque se me daba muy bien todo lo que era Derecho Público, Derecho Parlamentario, Derecho Constitucional y estuve 3 años preparando la oposición y por lo tanto me quedé, como decíamos, ¿no?, con la cabeza muy bien amueblada de todo ese trozo del derecho público.
Es cierto que luego, llegado un momento, me presenté a un tercer examen y cambiaron un tribunal ahí, no me gustaron mucho las cosas. Y luego la vida me llevó a un ministerio sin haber sacado la oposición, ¿no? Que estos son las diosidades de la vida, ¿no? Entonces estudié Derecho, preparé Administración Civil del Estado, gané una beca en la Fundación FAES, estuve un año trabajando con juristas, con jueces, abogados de reconocido prestigio, cuando más la Fundación FAES preparábamos muchísimo papel estratégico jurídico y ya el área era jurídica institucional. Y por lo tanto me enamoré de un mundo muy desconocido que los ciudadanos y las empresas necesitan conocer, que es las instituciones públicas, ¿no? Y cómo estas instituciones, en el fondo, deben servir a los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen un derecho consagrado en la Constitución de pedir y defender sus intereses en las administraciones públicas. Y a raíz de la beca, pues fui jefa de gabinete en el Congreso de los Diputados en la vicepresidencia segunda durante 4 años y le siguieron otros 5 como asesora de ministra en el Ministerio de Fomento. Y en esas 2 grandes etapas de mi vida, pues a la vez fui madre. Lo de la maternidad uno cree que llega cuando te viene bien, cuando has encajado en la agenda los planes, pero efectivamente eso no pasa así, ocurre, ¿no? Sí. No pasa así y bueno, pues es un gran reto y redobla la apuesta muchísimo más. Como tú decías, lo de directiva, además de defender que eres una buena profesional, pues tienes que defender que eres madre, ¿no? Y parece que muchas veces cuando estás defendiendo que eres una buena profesional, pues lo de ser madre no está escrito en la misma página. Entonces, bueno, pues seguro que hay muchísima gente que se siente igual, ¿no? Yo durante aquellos años pues fue difícil conjugar trabajo, presencialidad, hasta tarde, con llegar a dar biberones a última hora o sortear campañas electorales, ¿no? Porque además, evidentemente, mi vida estaba condicionada por las campañas electorales. Pero todo deja una huella y todo deja un camino por el que hay que pasar, ¿no? Después de estar en el ministerio, pasé al lado empresarial, asesoré pues a laboratorios farmacéuticos, estuve un par de años en la industria del tabaco, me hice un máster en Derecho Sanitario, lo cual venía del derecho público que yo había estudiado, y ahora tengo la suerte, y también gracias al mundo institucional que me aconsejó, de dirigir el mundo de la restauración, de la alimentación, también muy vinculado al bienestar, al cuidado de las personas, ¿no? y al compromiso de lo que queremos con la gente, ¿no? Y con la sociedad. Pero efectivamente llevar una vida familiar y la maternidad sin duda es la gran baza de la vida que te cambia cómo ves el mundo profesional sin duda. Tal cual. Cambian las prioridades. Hombre, por supuesto, es que al final las prioridades y las obligaciones que se nos implantan y que nosotras también queremos, porque yo creo que al final no es un tema de culpabilidades, pero yo creo que es la responsabilidad de la mujer que tenemos innata, nos hace querer estar ahí siempre. Y la autoexigencia y el estar, por un lado, sentirte bien físicamente, que no te sientes bien, luego verte bien, que te vean bien. Al final la exigencia también del mundo profesional es estar bien, estar peinada, estar arreglada, tal, y por supuesto que tus niños tengan a su madre, ¿no? Entonces, como tengo esta tendencia también hiperactiva, pues luego tuve unos niños muy buenos, me aburría, lo reconozco, que iba al parque y luego volvía a casa y los niños dormían, y entonces me encanta escribía. Durante el primer bebé, que se llama Diego y que dentro de nada va a hacer 15 años, imagínate, creé un blog y entonces siempre tuve como muchísima inquietud de llenar un poco esos espacios de ausencia de profesión y de ausencia de maternidad, pero como el sistema te obliga o estar parada o estar incorporada al sistema, pues poder hacer cosas, ¿no? Y eso también ayuda a la gestión del coco. Claro. Total. Entre biberón y biberón. Sí, bueno, es que son momentos un poco complicados. Y oye, ¿cómo describirías tu forma de ser fuera del entorno profesional, para conocerte un poquito más del lado ese de casa? Pues soy profundamente extrovertida, aunque luego tengo un caparazón que cuando se ha vaciado el vaso necesita un poco cerrarse, ¿no? En el caparazón y recuperar un poco la energía.
pero soy, bueno, muy de los míos, muy servidora en parte de mi gente, siempre me gusta estar un poco pendiente de todo el mundo, ¿no? Eso también a veces en detrimento de mí misma. Y me gusta también pues ser un pelín controladora, organizadora, que todo esté como, bueno, pues como se espera, ¿no? Pues en casa, la casa medio ordenada, las habitaciones, los deberes hechos. Al final que los chicos también sientan que me gustaría que sintieran pues que son hombres y mujeres comprometidos con la sociedad. Me gusta enseñarles lo importante de serlo, de ser buenas personas, de ayudar a los demás. Y de que hablábamos de currículum, esto no va solo de unas líneas que se escriben en una hoja que se mueve luego a lo largo de tu vida, sino, bueno, pues en compromiso con la vida en general y con la gente que más lo necesita, que puede ser tu familia o pueden ser tus amigos o puede ser un compromiso con la sociedad, ¿no? Tal cual. ¿Qué valores? Los valores al final están muy relacionados, ¿no?, con el mundo cristiano, católico. ¿Qué valores consideras que te definen como persona y que evidentemente, bueno, pues que el Señor siempre al final ha tenido ahí cabida? El Señor ha estado los primeros años de mi vida un poco en lo convencional, ¿no? Cuando uno se hace la primera comunión y tal, en mi familia, por supuesto, de tradición cristiana, pero yo voy metiendo como gotitas de fe en los días a día de mis hijos, que sobre todo adolescentes parece que se van separando, ¿no? Sí. Y que parece que no va con ellos esta película, Sí. y que la sociedad les dice todo lo demás menos esto. Entonces, me gusta muchísimo dar gracias, soy súper agradecida, pero desde abrir por la mañana y ver que hace sol, hasta volver a casa por la noche y decir qué maravilla, ¿no? Tal vez por haber estado tan vinculada al mundo de la política, de la actualidad, de la... no sé, muchas veces he pensado incluso podría no volver una mañana o podría no volver una tarde. O la vida te da malas noticias y de repente te cambia el color del día, ¿no? Pero en el fondo siempre dar muchas gracias. Luego yo he descubierto en mi vida personal que el Señor siempre ha estado sujetándome. Incluso en los peores momentos que creía que no estaba, siempre ha estado. Y a mis hijos les llevo, pues, desde que salimos de casa le damos gracias al Señor y le pedimos que nos proteja en el día a día, desde los exámenes, desde la oración al Espíritu Santo para que nos ayude. Y luego, bueno, hay que llevarles de la oreja a misa, vale, lo reconozco, hay que llevarles. Pero efectivamente, bueno, yo creo que también tenemos muy interiorizado a Hakuna, que suena en el coche cuando vamos al cole, o todo eso mezclado con la sociedad del siglo XXI-XXII que va metiendo sus contenidos, ¿no? Y yo creo que los padres tenemos una labor complicada en este sentido, de que ellos entiendan, ¿no?, uno de los peligros que hay en este mundo, que no era el mío de los años 80, 90. Y dos, que sobre todo tienen que ser buenos y saber cuando los suelte así y haga así, los suelte en el mundo, pues tener la brújula, ¿no? Y sobre todo, como me dijeron, saber a quién llamar para que te ayude y que te rescate, sea papá, sea mamá, sean los abuelos, sean que siempre tiene que haber gente a tu lado sujetándote. Exacto. Ya me llama muchísimo la atención tu parte política. Entonces, bueno, la pregunta número 1. ¿Hay catolicismo dentro de la política? Es difícil, es difícil. Yo creo que si lo hay, se ve poco. Se ve poco. Yo creo que la política, y yo lo creo así sinceramente y lo sigo defendiendo en el día a día, no estando en política, pero haciendo política y asuntos públicos y defendiendo los intereses de mi proyecto ahora mismo, creo en la gente honesta, creo en el sistema a pesar de que el sistema parezca que se está hundiendo en este momento. Creo en las personas, también está clarísimo que hay gente que no es honesta y que hace cosas que no son buenas, ¿no? Pero es que creo que hay que llamar la atención a los que lo hacen mal y hay que ensalzar a los que lo hacen bien, ¿no? Y la política en sí es un servicio público que todo el mundo tendría que sentir casi en el fondo del corazón, ¿no? Porque un servicio público es no tirar la basura en el suelo, pero un servicio público podría ser que cualquiera de nosotros quisiera representar los intereses de quien sea en un Congreso de los Diputados, en una asamblea, en una
en una asamblea vecinal o en tu urbanización. Yo lo siento mucho así, ¿no? Y de hecho vengo de una familia donde mi abuelo y mi padre en este momento siempre han sido hombres comprometidos con la sociedad. Han colaborado con la Sociedad Italiana de Beneficencia, han colaborado con empresas que necesitaban ayuda. Entonces siempre he mamado un poco ese compromiso social que tiene también su parte de compromiso, nunca mejor dicho, que es que hay que estar, hay que ayudar, hay que comprometerse. Pero es que eso es la política para mí. A mí la política me sigue corriendo por las venas porque creo que falta gente con liderazgo, con no tener miedo, con ser capaz de defender los intereses puros de ciertos sectores, y que estamos en un momento que hace falta estos líderes, ¿no? Y casi me atrevería a decirte muchas mujeres. Muchas mujeres, porque como decías al principio con lo de directiva, ser directiva ahora mismo, incluso en el sector de la hostelería, no te creas que hay muchas mujeres, ¿no? Hay muchos hombres directivos, secretarios generales, presidentes, y esto a mí me gusta pensar que nosotras, por aquello de la maternidad, la profesionalidad, tenemos una sensibilidad especial y unos ojos diferentes de ver el mundo. Sí, opino lo mismo. Y fíjate, tu perfil, es que ahora te estoy escuchando y es que se me junta la parte de la política y empresa, que parece que hoy en día están uno mirando a cada lado, y que considero que es bastante importante para los que somos empresarios que aunamos fuerzas, que en España parece que eso no va de la mano. Pero y por otro lado también me asalta esa faceta tuya de madre y de valores que estás comentando con respecto a los jóvenes, y vuelve otra vez pues eso, la parte empresarial, ¿no? Y profesional. Entonces, ¿cómo ves tú un poco el ámbito al que estamos lanzando o hacia dónde van nuestros hijos hoy en día con estos tres factores? Nuestros hijos están les va a tocar vivir unos años muy difíciles, que nada tiene que ver a los nuestros, y que incluso nosotros, yo creo que como padres tenemos el reto del desconocimiento, ¿no? Parece que no, pero antes pues tenías que llamar a un teléfono y decir: hola, buenas noches, soy Adriana, ¿puedo hablar con Juanita? Eso ya no se hace. Ni siquiera saben hablar con un padre para pedir que le pasen a tu amiga por teléfono, ¿no? O venían y te llamaban a telefonillo, que son ya cosas como de otra vida. Bueno, pues creo que no podemos olvidar también que hemos vivido una pandemia que parece de ciencia ficción, pero también la hemos vivido. Nuestros hijos, 15, 16, 17, 12, viven en otra película. O sea, ellos tienen un dispositivo pegado a la mano, casi nacen con él. Todo se ha amoldado a esta digitalización y es un gran peligro absoluto de gente mala que está detrás de la red, absolutamente buscando víctimas, me atrevería a decir, ¿no? Y luego los peligros que han generado pues nuestras sociedades, nuestras quiebras también sociales y políticas, ¿no? Bueno, pues no hacer unas políticas correctas también tiene consecuencias, ¿no? Y lo estamos viendo también en los diferentes países europeos, las diferentes políticas. Pero es que vuelvo al principio, para mí, y el otro día pasó literalmente en una cena, que yo me pongo a dar clase casi, bueno, pues eso preguntaba, bueno, es que cuando metáis la papeleta en la urna, ¿sabéis qué norma consagra que podáis meter una papeleta en una urna? Pues es que es básico, además de saber leer y escribir y tal, pues cómo es el ordenamiento jurídico de un país, cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, cómo funcionan las normas básicas, igual que tienes que saber por qué el semáforo rojo te paras, pues tendrás que saber lo mínimo para echar a unos chicos ahí fuera y defenderse, ¿no? Y creo que toda la parte jurídica institucional es importantísima. ¿Y cómo lo hacemos? Con formación. Por un lado, falta muchísima formación empresarial, pero en los colegios también, de contenido jurídico, puro y duro, jurídico. Primero, Constitución de 1978, nos guste o no, es el marco en el cual nos movemos y consagra unas cosas que son el marco, ¿no? Y a partir de aquí, luego, te puede gustar más el derecho o no, pero sí que establece unas mínimas reglas de juego, ¿no? Algo tan importante como votar con 18 años. Con formación en los colegios, que falta mucha. Y en la empresa también, porque hablábamos antes de las cajas, la empresa no solo gestiona cajas de personas, pero es que las cajas tienen nombre y apellido. Entonces, cajas que para mí las veo en formato organigrama, pero los organigramas de las empresas necesitan muchas veces ser adaptados a los nombres propios de los perfiles y de las personas.
porque solo así conseguiremos que haya empleo, que la gente quiera trabajar, que no haya un absentismo galopante como el que estamos viviendo y que hagamos que la sociedad tire. Ujú. El problema también que creo es que tenemos una sociedad o una parte de la sociedad que está acostumbrada a recibir y creo mucho en dar. Mm. Creo que es muy importante dar a todos los niveles. Tenemos ahora mismo yo creo que estamos viviendo, dime tú qué opinas, pero creo que estamos viviendo ese cambio generacional a nivel de empresa, que los que están dejando ahora mismo los puestos directivos, nada que ver con el nuevo empresario, con ese chico joven de 25 o 30 años, se nos enfrenta a un reto. Y luego considero que también hay una falta de, pues eso, de valores y de ciertas creencias y bueno, y al final pues esa creencia y esos valores cristiano-católicos que consideramos nosotros, ¿no?, desde nuestra parte que debemos de seguir y de tener, pues hay mucha falta de ello y que considero que ayuda mucho, ¿no?, en el mundo empresarial, que es el tema que nos atañe. ¿Cómo ves tú? ¿Qué opinas? Yo creo que hay no solo un cambio generacional empresarial absoluto, y de hecho se va a ver que, recuerdo que se hablaba hace años también de los pediatras, ¿no? Generaciones de pediatras de una determinada edad que se van a ir y ya no hay suficiente gente joven que haya llegado a hacer la especialidad para ser pediatra. O sea, que es que el gap no pasa solo en la empresa, sino que va a pasar realmente en la sanidad, en otros momentos, ¿no? Pero es que yo, y lo veo mucho a nivel de trabajo, creo que estamos en una gran situación social de mucha gente de diferente edad viviendo a la vez cosas diferentes, ¿no? Por eso hablamos de nuestros hijos, son uno, que ya no sé si son Z, Y o no lo sé, pero son unos. Luego estarían a lo mejor nuestros padres, que mi hermano los llamaría los boomer. Uh-huh. Luego estaríamos nosotros, luego estaremos... O sea, yo creo que estamos en un momento conviviendo 4 o 5 generaciones completamente diferentes, que han vivido historias completamente diferentes y que caminan juntas en este momento de la historia, ¿no? Me pasa con mis suegros, me pasa con mis padres, me pasa con nosotros, con mis hijos. Entonces, ha habido tanta transformación digital y a la vez hemos corrido tanto que hemos intentado llegar, que estamos todos como a ver qué va a pasar ahora, ¿no? Y efectivamente, pues la gente mayor se jubila y no hay sustitutos que estén a la altura de la sustitución. Ese núcleo de empresarios jóvenes, directivos, que por ejemplo en el sector de la restauración nada tiene que ver con la hostelería y la restauración, pues son ingenieros que empiezan con una app y deciden montar un restaurante, por lo tanto todo es absolutamente líquido, no hay fronteras y esto hace pues que sea difícil a veces concretar no solo sucesiones sino formas de hacer las cosas, ¿no? Y creo que estamos en un momento en el cual la vida va muy rápido. Antes no iba tan rápido. Exacto. No había tanta, no sé si información o información en forma de cascada constante que ya no sabes qué es verdad, qué es mentira. No había tanta dependencia de lo digital. Vivíamos más despacio, teníamos la conciencia de vivir más despacio, ¿no? De a lo mejor aquellos veranos donde estabas desconectado de todo y el tiempo pasaba despacio y no sabías qué pasaba, ¿no? Que era veranear. Que era estar de vacaciones, ¿no? Es. Y no te dabas cuenta que esos meses pasaban tranquilamente y ahora va todo como estamos en verano pero pensamos en septiembre, pues hablamos ahora dentro poco será Navidad. Y creo que por todo lo que nos ha pasado, también, repito, la pandemia, grandes acontecimientos globales que están cambiando en el mundo, pues estamos como desorientados, me atrevería a decir, ¿no? Uh-huh. Porque al final uno antes tenía solo la información de lo que pasaba no sé si me atrevería a decir, en su pueblo, en su ciudad, en su tal. Ahora es todo hiper grande y eso hace que o te agarras de muchas cosas como los valores, o incluso agarrándote de valores es difícil. Es difícil, porque a los cristianos nos pasa algo a veces que es que no decimos que lo somos. Y sé que va más con nuestros actos, pero es cierto que hay veces que hay que surfear las olas, ¿no? Existe vergüenza, ¿verdad?, en la empresa de decir que somos cristianos.
o algo, a lo mejor vergüenza no es la palabra, pero sí como ese... Sí, se queda en la intimidad, sin duda, sin duda. Mira, yo en la oficina de marcas, que lo sabe mi equipo, aparte de estar mi puerta abierta siempre, pero siempre, yo dejo señales y se ven las señales, ¿no? Entonces, aparte que haga comentarios, sin duda, pero hay señales. Entonces, cuando uno interpreta las señales y ve, pues también la gente que he ido fichando, al final se ha ido sumando a las señales. Entonces, bueno, pues sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, a pesar de las dificultades profesionales que a lo mejor estamos viviendo, ¿no? Y por ejemplo, tengo un caso de una compañera maravillosa que ya se ha ido permitiendo ella misma hablar de, pues gracias a Dios, este tipo de comentarios que haces mientras estás trabajando y que antes no se había atrevido. Qué bonito, ¿no? Es evangelizar de manera natural dentro de las empresas, dentro de, o sea, es que al final es lo que decíamos al principio, no sé si dentro de micro o fuera de micro, pero el decir es que somos personas y como personas tenemos a Dios dentro, somos el reflejo de Dios, estamos con Él o debemos de estar con Él 24 horas. Dentro de esas 24 horas trabajamos. Entonces, ¿por qué no lo vamos a exponer? Totalmente. Pero yo en mi casa igual, yo he ido haciendo, me atrevería a decir casi pequeños mini altarcitos donde siempre hay una vela y una imagen, está el Niño Jesús. Yo ya el Niño Jesús ya no lo guardo y sale en Navidad, no, aquí está todo el año puesto ahí. Eso es. Y hay un belencito donde se ve que el Niño Jesús nace. Esto ya de no es que los... No, porque además los malos son muy malos, están muy presentes con estas fechas ahora que se han pasado y los octubres y tal. Hay que ir dejando señales y protecciones y tal. Y mira, me gustó muchísimo, y esto es asuntos públicos puro y duro. El otro día llegó una carta a la oficina de marcas de restauración del párroco de la iglesia que nos pertenece al lado de la oficina. Y se ve que ha escrito una carta a todos los vecinos de la zona. Y me encantó porque él también nos llamó a la puerta, nos llegó la carta y dijimos, qué bien. Porque hay veces que tienes la iglesia ahí y no te da tiempo o dices, o no te coincide el horario de la misa para... Pero que el propio párroco mande una carta a todos los vecinos ya está llamando nuestra atención, ¿no? Y creo que esto hace muchísima falta en la evangelización, ¿no? Y luego te decía, bueno, pues yo hice Emmaús en un momento muy delicado de mi vida. Me tocó el Señor el corazón, que ya lo tenía ahí, pero te das cuenta de decir, Dios, has estado conmigo en tantas cosas y yo no me he dado cuenta, ¿no? Que creo que la evangelización que estamos viviendo ahora mismo es imprescindible para los jóvenes, para los mayores, para la gente divorciada, para todo el mundo, porque eso es en definitiva el Señor y es ese abrazo cálido, sin duda, en cada momento de tu vida. Exacto, qué bonito. Pues Adriana, me gustaría, por favor, que nos dieras un consejo, porque, bueno, la idea de este programa es, evidentemente, traeros a vosotros, que contéis vuestra experiencia, pero me gusta que detrás de esa experiencia siempre haya pequeñas lecciones. Entonces, espero y deseo que al otro lado de la radio haya gente pues con intención de emprender o jóvenes, pues eso, unos 25, 30 años, me encantaría. Y bueno, pues que les dieras pues esos consejos de cara a emprender con una experiencia que tienes, que yo imagino que eso daría para otro programa, los consejos que tú les podrías dar. Pero así de una manera breve y concisa. Wow. La palabra consejo es una palabra muy grande que uno a veces no se atreve a dar consejos a los demás, ¿no? Bueno, yo te lo pido. Pero recomendaciones, vamos a ver. Yo creo que la vida, o al menos es mi experiencia, te va llevando por los caminos por los cuales tú tienes que pasar. Incluso cuando estás en caminos que dices, madre mía, ¿qué hago aquí? Y quiero salir y no estoy bien. Son caminos por los que hay que pasar. A mí me pasó en una posición, también me recomendaron, estuve 2 meses y recuerdo que una tarde fui a Schoenstatt, aquí en Madrid, y le dije, por favor, señor, enséñame cómo tengo que hablar para que esto se arregle. Y al día siguiente habló él y me despidieron. Entonces, hay momentos donde cuando no entiendas por qué pasan las cosas, confía.
es muy difícil confiar a veces, pero el camino te lleva a decir, es que tenía que pasar por ahí para aprender lo que aprendí ahí, para ponerlo en práctica hoy. Entonces sé que muchos tenemos padres donde todavía existe esa conciencia de, claro, es que, porque has cambiado tanto de trabajo, si tú podías haber estado 15 años en un despacho. No, es que, uno, el Señor te va llevando. Dos, yo confío mucho en los talentos. Yo le he pedido mucho al Señor, y esto es real, por los talentos de encajar en esas cajas que hablábamos, ¿no? Yo sabía un poco cuáles eran mis habilidades, pero a veces mis habilidades parecía que no encajaban con las cajas profesionales, ¿no? Entonces, a todo el mundo que quiera poner un proyecto en marcha, un listado, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus talentos, búscalos porque existen, porque confío plenamente en que Dios te los ha dado de manera diferente a tu amigo, a tu hermano, al vecino del quinto, y esos talentos hay que ponerlos al servicio de la sociedad, de la comunidad, de la empresa, de tu familia, de tal. Parece una tontería, pero es que hoy Marcas de Restauración para mí encaja perfectamente con todo lo que he hecho, con todo lo que he aprendido, lo que he crecido, lo que he sufrido muchas veces tal, para estar donde estoy hoy. Entonces eso es fe, es confianza en uno, es que el empresario o el que monta cualquier cosa se va a caer y hay que levantarse, y que no les falte siempre la confianza en saber que alguien camina contigo. Si no crees que alguien camina a tu lado, incluso en los peores momentos te ayuda a levantarte o a solucionar esos papeles, o aunque sus tiempos no sean los tuyos, los proyectos solo se hacen si uno cree que tiene al jefe al lado. Exacto. Es que somos al final las herramientas de él. Total. Y cuando tengas dudas, pues mira, un papelito al Santísimo y que hay que dejarlo reposar y que decida él, porque no deja de sorprenderte. Exacto. Incluso cuando crees que las cosas van mal y pues eso, pero a nivel de proyectos y a nivel de familia, ¿no? Todo tiene un sentido después. Y lo bonito es darse cuenta de que lo tiene. Eso es. Pues pasamos ya, si te parece, a la parte musical, que vamos, bueno, pues a dar ese momento musical que nos gustaría que tú presentaras, para que nos contaras qué es lo que significa para ti, qué música vamos ahora mismo a poner, para que, bueno, pues ellos sientan un poquito, pues, parte de ti de manera sonora. Pues es una canción muy especial y es una canción que significa muchísimo en mi vida y en la vida de mi familia. La canción que los oyentes van a escuchar y que espero que les encante nos lleva al verano de 1980, donde yo no había nacido porque yo nací en octubre, pero mi tío, Bernardo Bonetti, compuso lo que llamaríamos ahora un hit, un éxito. Él fue un niño prodigio de la movida española. Hizo películas con Almodóvar, hizo series tan importantes como Farmacia de Guardia y creó un grupo que se llamaba Los Zombies y este éxito se llama Groenlandia. Es una de las bandas sonoras de mi vida, desde que era pequeña en casa de mis abuelos, porque la música ha estado siempre muy presente. Con una abuela brasileña, imagínate, recuerdo ese tocadiscos que seguía sonando con sambas y con músicas brasileñas. Pero esta canción yo creo que marca la genialidad y la creatividad no solo de mi tío, sino de otros miembros de la familia, como yo, mis hermanos, mi madre, todos, con esas gotitas que se van pasando de generación en generación, ¿no? De creatividad, de forma de ver el mundo de manera diferente, de muchas veces ser diferentes en las familias, que cuesta mucho. Uh-huh. Cuesta mucho. Y eso hace que no hay que tener miedo a ser diferente, aunque cueste mucho, y las familias muchas veces queremos, tú parecido a este otro y tal. No. A los diferentes hay que dejarlos ser diferentes porque dan ese brillo, ¿no? Y esa genialidad a las familias, que muchas veces son incomprendidos, pero yo creo que esta es una de esas canciones que a mi madre, a mí y a mis hermanos nos lleva a la genialidad. Pues si te parece vamos a pasar a escucharla y esperemos que les guste. Han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. Atravesaré el mundo
miles de desiertos, las junglas y los bosques, quizás te encuentre alguna vez. Y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet, en Japón, en la isla de Pascua. Y yo te buscaré en las selvas de Borneo, en los cráteres de Marte, en los anillos de Saturno. Bueno, pues volvemos después de esta canción. Nos ha encantado. La verdad es que muchísimas gracias, Andrea, por recomendarla. Y continuamos aquí en Fe y Empresa con Adriana Bonezzi. Y bueno, pues vamos a pasar ya a esa parte más empresarial, donde bueno, pues me gustaría sacar y poner en valor la parte profesional y de madre. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, se puede. Tomando muchas vitaminas. Se puede haciéndolo. Cuando no te paras a pensar cómo lo has hecho. Yo no me he parado a pensar cómo lo he hecho, la verdad. Sí, superando día tras día cada escollo y cada necesidad, levantándote pronto, durmiendo poco, intentando verte bien, dándole a tus niños lo mejor, que es la calidad, el poder estar con ellos, ayudarles a crecer. Yo quiero pensar que ellos tienen la idea de una madre que está, a pesar de que le encante trabajar, hacer su trabajo y que ayuda a los demás, y que ellos también serán buenos profesionales en el futuro, ¿no? Y que les inculca un poco que el trabajo es importante, es una forma de hacerse más persona, de realizarse, ¿no? Y de encontrar eso que te gusta. Yo defiendo mucho poder trabajar en eso que te gusta, saber cuáles son tus talentos, ¿no? Pues eso, yo en mis hijos veo ya, bueno, aquí hay habilidades para esto, aquí hay habilidades para lo otro, ¿no? Y que les ayudemos mucho a creer en ellos. Uh-huh. Igual que a nosotros a veces nos falta la confianza, ¿no? Que la busquemos para creer, para defender lo que hacemos, para que incluso los entornos empresariales, que son muy complicados y a veces hostiles, seamos capaces de defender en lo que creemos, ¿no? Y aprender mucho, pero no perdiendo la personalidad y en lo que uno es bueno. Yo también hay una parte de mí que, por ejemplo, ahora en este lado empresarial sí que me dicen, no, es que tienes que mejorar la parte más numérica, ¿no? Económica, matemática, que yo no, o sea, hay una nebulosa por ahí, pero efectivamente la empresa te lo pide, ¿no? Pero formarte en lo que te falta, pero a la vez tener el valor y la presencia de destacar aquello en lo que eres bueno y que son tus valores y son tus talentos y que las pongas a servicio de lo que hagas. Uh-huh. ¿Con qué retos te has encontrado? Siendo madre, directiva, ¿a qué has tenido que decir que no para, bueno, pues también darle valor, ¿no?, a esa familia que estabas formando? De todo tipo, desgraciadamente. He tenido que decir que no a acudir a sitios donde se esperaba que estuviera. Aún así, ahora sigue existiendo, ¿no?, la presencialidad y cuántos eventos de networking hay por las tardes, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10. Y cómo tenemos un poco que luchar contra el estigma de que los hombres van a todo, nosotras no vamos a nada. Yo creo que cada vez hay más mujeres que aspiramos a estar ahí y no dejar un espacio que si no cubren otros o otras. Eso es así. Y cómo también la sociedad pues está cambiando, ¿no? Cuántas cosas ahora ya son de mañana. Yo, por ejemplo, este año los premios de marcas de restauración, el año pasado fueron un fiestón hasta las 11 de la noche, este año han sido a la 1 de la tarde y ha sido un éxito y no ha pasado nada. Y cambiar da susto, pero no ha pasado nada y ha sido fantástico, ¿no? Pero buscar respuestas a cosas que no sean siempre comprometidas con los horarios de la maternidad, ¿no? Pues ahora mismo podemos disfrutar también, gracias a la pandemia, de llevar un ordenador a cuestas y de poder contestar en casa y de estar en casa pendiente de los deberes a la vez que contestas una llamada. Un pelín... Que es una locura, ¿eh? Un estresante, te iba a decir, una pelín locura, pero al menos, bueno, pues te permite ir al colegio o no llegar a las 7 de la tarde, ¿no? Pero sí que vivimos una sociedad donde creo que se sigue penalizando mucho la maternidad, donde todavía quitarte de la autopista y pasar a una carretera nacional, ¿no?, y volver a incorporarte profesionalmente cuesta mucho. Uh-huh.
¿Me sorprendería decir que no pasa? Pues yo creo que sigue pasando, ¿no? Y me atrevería a decir muchas veces que hay veces que somos las propias mujeres las que somos malas con otras mujeres. Al menos esa ha sido mi experiencia, ¿no? Al final, hacer daño a la otra y quitarte una contrincante en la carrera, pues hace que esto pase. Wow. Y luego, bueno, pues es que yo creo que hay momentos donde realmente hay que mirar la agenda. Yo tengo dos. Yo abro mi ordenador y tengo una agenda donde está la agenda de Adriana y los médicos, los dentistas, los exámenes y por otro donde yo tengo la agenda profesional y en el fondo, por supuesto, tener grandes compañeros de casa, de vida y de viaje que no te ayuden, porque esto no va de ayudar, sino que se ocupen contigo de esas logísticas. Yo, por ejemplo, no me ocupo, en mi casa lo saben, de ir a hacer la compra. No es una labor No de es la una que tarea ella... tuya. No. Y sin embargo, pues apunto en mi neverita todas las cosas y marido se encarga de ir a hacer la compra, ¿no? Entonces hay que repartirse, hay que organizarse bien, pero nosotras en el fondo siempre tenemos esa... ¡Ay, si estuviera en casa con los niños cuando estoy trabajando! Y cuando estoy en casa, ¡ay, si estuviera haciendo y en este acto y tal! Somos un poco inconformistas, ¿no? Con lo que tenemos y en cómo tenemos la vida repartida. Queremos tener los pies puestos en todas partes y hay veces pues que no puede ser. Cuéntanos, por favor, tu parte, pues eso, más profesional. Bueno, pues esas lecciones que te ha dado, ¿no? La vida empresarial, más que en la parte política, pues esas lecciones que tú consideras tan valiosas y que hoy, bueno, pues te han hecho ser quien eres. En la vida empresarial yo creo que hay que, por un lado, y así lo he defendido siempre, bueno, en la empresarial y en todas, creo que es súper importante la presencia. La presencia, uno, entendido como el modo en el que te presentas y dos, el modo en el que comunicas con la ropa. Las mujeres no estamos alejadas o al revés, siempre seremos juzgadas por cómo vamos vestidas, ¿no? Entonces, esto en la política y en la empresa no pasa desapercibido en absoluto. Entonces, cómo te presentas, cómo hablas, cómo habla tu ropa de ti antes de que tú abras la boca. Yo creo muchísimo en la comunicación no verbal. Creo que la comunicación no verbal puede condicionar absolutamente la verbal y la presencia y llegar a una posición o defender una posición, ¿no? En un ecosistema o en un sector potencialmente tan masculinizado como el de la hostelería y de la restauración, pues encontrar un hueco, hacerte con un hueco y tú misma creerte el hueco y la posición que tú estás ocupando, pues es uno de los retos, ¿no? En primer lugar, ¿no? Decir, bueno, vale, me han nombrado, yo empecé siendo secretaria general de marcas de restauración y me ascendieron, ¿no? Ahora que soy directora general, aspiras a tener no solo confianza en ti misma, sino que los demás tengan confianza en ti y respeto en ti y en tu posición y en lo que sabes hacer. Y eso, lo primero que se comunica a través de la ropa. Que puede haber gente que diga, jo, qué injusto, ¿no? Con respecto a la parte masculina, pero yo creo que deberíamos de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y verlo como algo que también, bueno, pues es una pequeña Al contrario, arma. yo creo muchísimo que hay que aprovecharlo. O sea, yo aquí animo y estoy escribiendo algo sobre ello que me apasiona. Animo a todas las mujeres a utilizarlo. Al final, bueno, los señores van vestidos de una manera, pero nosotras creo que siendo analizadas mucho por la ropa, deberíamos ser muy inteligentes y utilizar eso a nuestro favor, sin duda, ¿no? Bueno, una sabe, creo que es algo tan obvio que parece que no, que una sabe el día que se puede poner un vaquero, el día que se pone una falda y un tacón, ¿no? Y más haciendo una vida pública en el sentido de eventos, acciones o presencia donde es necesaria esa comunicación no verbal que creo que es imprescindible. Y la forma de personarse, que es cómo te presentas, ¿no? Cómo tu presencia física cambia en el espacio innegablemente, ¿no? Y cómo te comportas pues en una cena o en una reunión o en un evento o en un acto. ¿Qué retos te has encontrado con respecto a esa parte que tú estás comentando, ¿no? En el mundo de la restauración tan masculino y de repente pues que entre una señora directora?
Comentarios que todavía siguen existiendo, ¿no? Vaya. Entonces, comentarios que siguen existiendo donde una o se hace la tonta o llama la atención. Ujú. Entonces, yo soy de las que ya se calla pocas cosas. Entonces, sí que defiendo, y todos los que trabajan conmigo lo saben, defiendo absolutamente la presencia de otras mujeres, por ejemplo, en paneles, en conferencias, en mesas redondas. O sea, siempre llamo la atención y siempre digo, tiene que haber una mujer aquí. No me creo que no la hayas encontrado, no me creo que no tal. Igual no habrá directivas o no habrá directivas que hablen tal, pero que hay mujeres en nuestras marcas, en otras muchas acciones que hacemos, siempre, ¿no? Entonces siempre estoy con eso, ni que te buscarlas porque tienen que estar, ¿no? Otra cosa es que ellas no quieran aparecer, que eso también pasa. A las mujeres nos pasa mucho que o te lanzas a la visibilidad y no tienes miedo, o si realmente todavía no has sido capaz de dar ese paso, no vas a salir. Eso lo tenemos analizado, ¿no? Que a nosotras nos pasa un poco eso. Pero si no, siempre defensoras. A esto de paneles y mesas redondas donde solo hay caballeros, en absoluto. Defiendo el liderazgo femenino. En marcas de restauración hemos creado como una submarca que se llama Mujeres con M de marca, donde hacemos ya un par de acciones al año de juntarnos todas, de todas las marcas con las cuales trabajamos, para hacer networking, para tener un encuentro, para mezclar formaciones y talentos diferentes, y sobre todo también un poco con movimientos, ¿no? de defensa un poco de este liderazgo que, como te decía, creo que es diferente, que mira con los ojos más allá, que analiza muchas cosas, que acostumbradas a hacer muchas cosas nos permitimos pensar y ver las cosas de manera diferente, que no quiere decir que los hombres no lo tengan, ¿no? Pero que aportamos a lo mejor una visión diferente. Es distinto, sí. En la eficiencia, en pensar en otras cosas, en valorar otro tipo de acciones, ¿no? Estas habilidades blandas que ahora estamos diciendo que queremos incorporar en planes de formación, en empleo y tal. Pues oye, esta forma de hacer, que en italiano se dice muy bonito, este modo di fare, hay que aplicarlo también pues en nuestro día a día, ¿no? En ser educados, en pensar cómo se encontrará al otro, qué voy a hacer yo para cambiar esto, o cómo me voy a comportar frente a esta situación. Mi equipo sabe que en esa puerta abierta tienen a alguien, bueno, muy empático, muchas veces, que luego defiende la pirámide, ¿no? O habla con los jefes y cae en cascada, pero la estructura de los equipos necesitan sentir, creo, líderes cercanos, empáticos, preocupados por los compañeros, ¿no? Y por los equipos, mucho antes que por los planes estratégicos, ¿no? Porque no habrá planes estratégicos o presupuestos si los equipos no están bien o están sufriendo. Efectivamente, y es que creo que a cuento de esto que dices, seguro que hay algunos que, bueno, pues que podemos caer en pensar, pero es que si nos dedicamos a lo mejor a estas habilidades blandas, a dedicarle tiempo, a pensar en cómo está el otro, al final el trabajo no se hace, la parte profesional o la calidad que puede disminuir. Y seguro que vas a estar de acuerdo conmigo en que para nada, señores, esto no va a ser así. Esto se puede llevar a la vez. Totalmente. Hablábamos de testimonios, y es que yo creo que cada uno con nombre y apellido es un testimonio único de una vida que luego llega a una empresa a hacer cosas. Entonces, mi equipo ahora mismo sabe, y yo sé de mi equipo, qué circunstancias personales y familiares tienen, ¿no? Porque, en definitiva, estarán bien, contentos y alegres para venir a trabajar y enchufarse a los proyectos, o tendrán dificultades familiares y entonces estarán pensando en las dificultades familiares, ¿no? Uh-huh. Y luego me gusta muchísimo confiar en la responsabilidad de la gente con la cual trabajo. No soy controladora y opresora, sino que creo que la gente se desarrolla mucho mejor en la libertad del espacio para llevar un proyecto y crearlo, aunque se equivoquen, que en el control férreo de has hecho esto y despachar listas, ¿no? Me encanta la gente joven que tengo en el equipo, que verlos crecer desarrollando los propios proyectos que les das, y dices, bueno, pues como a los hijos, ¿no? Que aunque nos dé miedo, poco a poco lo ves que va caminando y le sueltas la manita y dices, vale, yo estoy detrás cubriéndote, pero tú gestionas este proyecto. Y Adriana, ya para ir terminando, porque podría estar así contigo hablando horas, pero me gustaría, por favor, que fijáramos un poco el foco ahora mismo en todas esas mujeres que muchas han emprendido, un poco también por la falta de la conciliación familiar
y que se ven abocadas a decir, oye, yo soy una profesional de los pies a la cabeza, pero que el trabajo no me permite las horas compatibilizarlo con mi familia, con mis pequeños, que ahora están en una edad pues que tengo que estar aquí presente. Cuéntanos, porque ahí yo lo he vivido personalmente, ahí hay unas frustraciones, unas culpas, unas cosas que bueno, pues que vamos a ver si les podemos dar un poquitín de luz. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo creo que todas deberíamos sumarnos a hacer un poco de terapia en este sentido, ¿no? Porque efectivamente creo que esto no les pasa a los hombres por el hecho de que nosotras nos quedamos en casa, por el hecho de que poco se habla del posparto. Yo creo que nadie habla del síndrome posparto y cómo físicamente qué le pasa a tu cuerpo, y de pretender que el sistema, que a los 4 meses que has tenido un bebé te reincorpores. Y luego la dependencia natural y física del bebé a la madre, ¿no? Y por supuesto, cuando ya te has salido de la carrera profesional y tienes que volver a entrar, pues es muy difícil, es muy difícil. Y luego si mandas al niño a la guardería, si no, hay 1000 implicaciones emocionales que hacen que eso sea muy difícil. Emocionales más las físicas, más las profesionales, ¿no? Yo les diría que mucho ánimo, que no pierdan la esperanza, que hay que seguir adelante, que si quieren emprender, que emprendan. Por supuesto que hay empresas que buscan, como las mías, mujeres para trabajar 4 o 6 horas, solo los fines de semana, solo en turnos de mañana, solo en turnos de tarde, para conciliar, para poder estar con los niños que necesitan absolutamente a sus madres y padres, pero en este momento a las madres, ¿no? Porque solo así conseguiremos también que la sociedad crezca y entienda y hagamos que nuestros niños crezcan también bien, ¿no? Pero es que hace falta, y volviendo a la política, que la política entienda cómo es la sociedad. Bueno. La política ahora mismo, bueno, pues hasta ahí, ¿no? La política tiene que entender las necesidades de la sociedad y de las empresas y ayudarlas, porque las empresas, el fin primero también es tener empleados que estén contentos, que puedan tener su vida. Por eso te decía el primer convenio colectivo de marcas de restauración, ¿no? Donde tenemos turnos, descansos, conciliación, igualdad. Qué mejor que una persona pueda tener ordenada su vida con un trabajo, un empleo que hace a la persona ser digno, ¿no? De tener un empleo y de poder disfrutar de su vida también, sean con pequeños, con mayores o como y crecer quieran. Profesionalmente. Porque... Absolutamente, absolutamente. Si tenemos administraciones que no ven a la sociedad, de manera productiva, con desarrollo personal y profesional, y si solo la ven para limitarla, caparla, regularla y establecer trabas y poner más impuestos y tal, pues al final la sociedad sufre profundamente, y desgraciadamente los que siempre sufren son los mismos. Siempre sufren las familias, que lo que se llamaba clase media, siempre sufren los empresarios, los autónomos. Entonces hace falta mucho compromiso social con la política para poder cambiar el mundo, que es lo que yo creo que todo el mundo debería querer hacer. Y vuelvo a la papeleta, es súper importante esa papeleta. Una papeleta famosa, pero que muchos estamos, bueno, un poco a espaldas, ¿no? de lo que tenemos hoy en día. Desgraciadamente. Es que yo creo que no se debería vivir a espaldas, sea del color que se sea, es que hay que estar comprometido. Y si no hay sociedad que esté comprometida con lo que sea, vendrán otros a defenderlo o a imponerlo. Entonces va de eso, pero en todo, ¿eh? Desde dónde colocan el cubo de la basura o el semáforo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, creo que la sociedad debe estar comprometida. Desde pequeñitos, pues eso, qué tenemos en nuestra mano, qué herramientas tenemos para, lo llamamos hacer asuntos públicos, ¿no? Pero para decirle al ayuntamiento qué necesito, o para decirle al vecino cómo me gustaría cambiar esta calle, o para decirle a un gobierno que legisle sobre esto o que no legisle sobre esto, o que esto va bien o que esto va mal. Eso es en esencia el servicio público que es la política. Pues Adriana, muchísimas gracias. Me quedo con esto, lo apuntaré como lección para mí. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un auténtico placer. Me encantaría poder tenerte en otra ocasión. Espero que dentro de un año. Encantada. Y que vengas a un segundo capítulo y que también veamos esos avances tuyos profesionales y como madre. Efectivamente. Muchas gracias a todos por escucharnos un viernes más en Fe y Empresa. Recordaros
que estamos aquí para escucharos, porque ya no solamente nos escucháis vosotros, sino que nosotros también nos escuchamos a vosotros. Estamos en las redes sociales, estamos en un email al cual podéis escribir y plantearnos preguntas, dudas, peticiones. Estamos en feyempresa@radiomaria.es. También os podéis escribir por carta, eso que ya algunos seguro que han olvidado o que ni siquiera saben que existe, pues nosotros estamos aquí, lo seguimos haciendo. Y por supuesto, nos podéis escuchar en el podcast de la web que está en radiomaria.es. Ahí hay un apartado de podcast y podréis escuchar este capítulo con Adriana tantas veces queráis y estará a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Fe y Empresa. Historias con propósito. Con Ana Prieto.